Bueno, bienvenidos a otro encuentro acá en Pachamama Consciente junto a Rodrigo Espinosa y Guate Sostenible, uno de nuestros acompañantes, viste como todos VIP aquí en Pachamama, porque realmente aprender sobre medio ambiente y lo que estamos viviendo hoy resulta vital el día de hoy para Sí. cualquier sociedad, definitivamente. Rodrigo, te doy la bienvenida, gracias por estar acá y hoy vamos a hablar de un tema que ha dado la vuelta alrededor no solamente de Guatemala, sino de varios lugares. Y es todo lo que está sucediendo con esta reserva natural en Petén, donde el doctor Richard Hansen empezaron a ver como noticias contradictorias bajo su trabajo y lo que Ujú. realmente se estaba como sembrando en esta reserva natural, que es tan importante no solamente en Guatemala, sino a nivel mundial. Te doy la bienvenida y como primera pregunta te quiero hacer. ¿Cuál era Ok. el trabajo del doctor Richard Hansen? Porque desde que yo llegué a Guatemala, una persona súper respetada, una persona que realmente decían era de las que más conocía la zona y de las que más estudios y más investigaciones se estaba haciendo en esta zona de Petén, en la reserva, la cuenca del Mirador. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias de nuevo por la oportunidad. Siempre me gusta comenzar dándote las gracias por esta energía, este tiempo que dedicas a crear estos espacios para que todos nos informemos. Yo te puedo decir que desde el punto de vista de un guatemalteco preocupado por el medio ambiente, sabía, en algún momento le hice un nombre, te voy a ser sincero, no supe mucho de su trabajo, probablemente porque como ahora me he venido enterando, estaba bastante más enfocado en todo el aspecto arqueológico, ¿verdad? Ahí Ujú. sí que más enfocado en su carrera, él es arqueólogo, ¿verdad? Al final de cuentas, que en toda la parte ambiental, ¿verdad? Del mirador. Su nombre salió así como en bastante relieve porque, como te comenté, hay una entrevista de Vice en inglés, ¿verdad? Que le hace una periodista británica a él. Y él es el que, pues sin ningún tapujo, ¿verdad? Él comienza a comentar que está promoviendo que el Senado norteamericano apruebe una ley para invertir en lo que él considera ser sostenible la biosfera maya, ¿verdad? Te lo Ujú. estoy diciendo con las palabras que yo, porque ya vi la entrevista como 4 veces y esas son las que usa, ser sostenible la biosfera maya y que un tren sería la forma más sostenible de visitar el lugar. No sé no sé cuál sea su concepto de sostenibilidad, ¿verdad? Porque para mí no, un tren no es la forma más sostenible. De por sí, para hacer un tren tendrías que botar cuántos árboles, ¿verdad? Claro. Am, Al momento yo te puedo decir que me sonaba como que él quería conectar en el tren que proponía con el tren que sí se está llevando a cabo en México, que aunque se paró el tramo uno, se logró detener. Tiene, dijéramos, el tren en México que se llama Tren Maya, sí tiene el apoyo del presidente López Obrador, tiene el apoyo de Carlos Slim, porque él va a ser de los constructores de 3 tramos, o sea, eso, parar ese tren va a ser muy difícil. De por sí ese tren va a afectar bastante a la biosfera maya, porque como yo te había dicho, todas especies cuando su corredor se comienza a interrumpir y su hábitat se empieza a partir, porque no es lo mismo que la especie de jaguar, por darte un ejemplo, o pumas, Ujú. o distintas otras especies que habitan toda esa área, tengan que empezar a cruzar las vías de un tren, ¿verdad? Para ir a otra área de su hábitat. No solamente se va a mermar la cantidad de individuos de la especie, sino va a ser bastante más difícil, ¿verdad? Ya no va a haber esa facilidad de diversidad genética, ¿verdad? Que hay hoy en día que según me cuentan gente de Fundaeco, según he platicado con gente de CONAP, pues un jaguar que está tal vez cerca de Tikal, pues se puede mover cerca del mirador y luego puede cruzar hacia el norte, ¿verdad? Aparearse con Claro, una jaguar de más allá y que esta diversidad genética sea amplia para preservar la especie. por supuesto. Eh, Esto se va a ver interrumpido definitivamente con el Tren Maya y con todo lo que eso conlleva, porque un tren conlleva construcciones cercanas, quieren haber tienditas, quieren haber hotelitos, ¿verdad? Y con eso un montón de gente bien intencionada, pero que va a estar metiéndose donde honestamente no le corresponde, porque ese es hábitat de otras especies, ¿verdad? Eso para contarte lo que yo supe. Yo supe mucho de este señor Hansen a partir de sus intenciones y en esta entrevista. Sí, los arqueólogos que consultan están sorprendidos de su reciente cambio, ¿verdad? Reciente cambio de visión y que consideran no está necesariamente relacionado con la arqueología, porque no sé de un arqueólogo que te está hablando de instalar trenes de hoteles de lujo de 5 estrellas, porque así lo menciona,
¿A qué horas tiene que ver eso con arqueología, verdad? Pero entonces voy como a retomar algunas partes de lo que me estás contando. En Ujú. primera medida, lo que entiendo es que el mirador es un lugar al que no tiene poco acceso, no tiene acceso. El mirador es un El- lugar que tiene muy poco acceso y Ujú. esto era lo que él estaba estudiando. Nosotros podemos ir a Tikal y en Tikal hay un recorrido, en Tikal hay una organización, pero el mirador tocaba entrar con helicóptero, por lo que tengo entendido. Eso quiere decir que el tren retoma la idea de lo que está sucediendo en México para que también sea un acceso directo para poder llegar a ver estas ruinas que realmente tienen un valor a nivel arqueológico gigantesco, ¿cierto? Sí, y hace falta un elemento que no, que habría que tomar en cuenta. El mirador es, bueno, Parque Dos Lagunas, Nactún Dos Lagunas, si no estoy mal, o Dos Lagunas, el mirador es el nombre del parque en sí. Ujú. Aparte es la pirámide del mirador, que también se conoce como la Danta, ¿verdad? Y no es como Tikal, definitivamente, porque Tikal está a la entrada, ¿verdad? Pagas, Claro, es ingresas, otra creo que historia. sí, está acondicionado para eso. El mirador es parte de una concesión forestal que se le dio a varias gente del área desde hace, si no estoy mal, 20 años, fue un poco después de los acuerdos de paz, que la idea era como, bueno, pueden hacer uso de esta área, de este parque nacional, con la responsabilidad de cuidarlo. Hacer uso significa, ok, pueden comercializar la madera, pueden comercializar las hojas, ¿verdad? Pueden comercializar tanta planta tan valiosa con en ese momento el reto, ¿verdad? De que no se viera afectado porque había gente en estas comunidades viviendo, es decir, hay algunas aldeas, hay algunos poblados. Pero desde antes que comenzara toda esta historia, yo ya me había percatado y habíamos publicado varias cosas en Guate Sostenible respecto a que todas las tomas de la NASA, por ejemplo, las tomas de satélite, las partes de las concesiones forestales tienen una deforestación menos del 1%, ¿verdad? Ujú. Mientras que todas las áreas que están bajo el cuidado directamente del Estado, como es el Parque del Gran Jaguar, ¿verdad? Los parques un poco más al sur de esa área norte, en las áreas el porcentaje de deforestación es hasta de 2 dígitos, ¿verdad? Es bastante, bastante alto. Sí. Entonces, desde hace rato que se venía entendiendo, yo sí lo veo, ¿verdad? La importancia de este programa de las concesiones forestales porque funciona mucho mejor, ¿verdad? Que cualquier parque nacional. Incluso Naciones Unidas variamente lo ha mencionado como un programa que podría replicarse en otros lugares para la preservación de un área. Pero dentro de esta preservación, un tren realmente resulta grandemente ilógico. Cuando tú me hablaste del tren, yo pensé automáticamente en Machu Picchu, que yo no conozco, pero te cuentan que Yo hay un tampoco. gran tren que te lleva hacia las ruinas y que subes un gran cerro y llegas a ver este majestuoso tesoro histórico. Pero este tren, que es de lujo, yo te decía, bueno, de pronto eso es lo que se les metió en la cabeza, que va a traer más turismo, que va a traer más movimiento, que va a traer más, pero definitivamente el golpe ecológico que tiene que ser Ujú. muy grande. Y ya cuando me hablas de hoteles de 5 estrellas, ya me imagino un Disneyland con O sea, yo no juegos y podría con un poco entender más de cómo. cosas. Sí, como este programa de las concesiones forestales, que tiene un porcentaje de deforestación menos del 1%, va a ser peor, ¿verdad? Que botar toda la cantidad de árboles y no volver a sembrar para hacer los hoteles de 5 estrellas, de hacer un tren, me explico. Podría también decirte que esta entrevista en Guate Sostenible no ahondé mucho al respecto porque desconozco mucho el tema, pero en esta entrevista sí tocaban, yo te diría en un 30% que este señor Hansen es mormón, ¿verdad? Y Ujú. que también hacen ver que una gran parte de los visitantes norteamericanos son mormones porque en su versión de la Biblia esa área es bastante importante. Entonces Ah, le mira. preguntan, exacto, ¿verdad? Entonces le preguntan, ¿no será que usted tiene una intención religiosa, ¿verdad? De poder venir a poner hoteles, ya sea, no digamos a su nombre, pero de gente conocida, ¿verdad? Ya sabes cómo a veces se manejan las cosas, que tú le haces un favor y después tu cuenta monetaria recibe otro favor, ¿verdad? Claro. Si eso no tenía que ver, por supuesto que él no lo negó, pero en esta entrevista de Vice, disponible en guatesostenible.com y en nuestras redes, sí entrevistan a varios visitantes mormones norteamericanos al área, ¿verdad? Entonces son Y muchas cosas que
como que vienen a complicar el Sí, tema. muchas casualidades que no Ujú. conectan con el principio de lo que él quería hacer acá aparentemente. Que es Ya, arqueología, ¿no? lo que yo estaba leyendo es que el gobierno de Guatemala emite claramente un desconocimiento del tema, de la inversión, de lo que le iban a dar, o sea, lo que él dice, el gobierno de Guatemala se está enterando hasta ahora. Mira, sí, y sin embargo, tengo mis reservas, te voy a ser muy bien honesto. Me alegra que lo hayan hecho público, de que al momento no se les ha informado de nada, ¿verdad? O sea, por lo menos lo están diciendo públicamente. Ujú. Sin embargo, ya se trae, por lo menos estas concesiones forestales precisamente este año vencen, tendrían que renovarse este año. Y tienen que irse renovando poco a poco porque no es un conjunto de concesiones, sino son varias comunidades con distintas concesiones, ¿verdad? Las que se tienen que ir Sí. renovando. Se tienen que renovar antes que termine este año, ¿verdad? Entonces, yo te soy sincero, creerle al gobierno sería creerle que todos los hospitales tienen mascarillas. Yo eso no lo creo. Me Sí. explico. Entonces, es un arma de dos filos. Bueno, lo hicieron público, pero ¿qué, verdad? No han terminado de renovar estas concesiones forestales y no sé, nos depara un buen trecho de pandemia, no pandemia, sí pandemia, cuarentena, no cuarentena, ¿verdad? Es un momento bien propicio para crear negocios tras bambalinas con En cosas tan todo el mundo, importantes. porque los Sí, gobiernos totalmente, no solamente en Guatemala. aprovechando para agilizar algunas leyes que definitivamente la gente no tiene por qué enterarse y todo este tema de la pandemia Como te nos tienen el mueve miedo aquí claro, y el nos estrés tiene la acá. cabeza ocupada. Pero Sí. entonces, ¿cuál es la propuesta, Rodrigo? Porque a mí me encantaría saber, digamos, es una zona que tiene comunidades, es una zona que necesita ser protegida. Sabemos que en nuestros países, tristemente, como hablabas de los hospitales, no tienen la organización o el principio de las prioridades claras de poder ayudar donde se debe ayudar, sino que nuestros países siempre buscan el camino largo donde realmente las frutas se van cayendo del bus hasta llegar al que tiene hambre. Entonces, Cabal. ¿cuál es la propuesta? Porque de a qué manera se puede lograr que esta zona siga siendo sostenible, que esta zona siga siendo protegida, como nos contabas, que realmente el nivel de deforestación, y hablábamos antes del programa de lo que está sucediendo en el Amazonas, entre los gobiernos de Ecuador, entre los gobiernos de Perú, entre los gobiernos de Colombia y Brasil, están haciendo todo lo posible por aprovechar toda esta tierra, siendo esta un pulmón a nivel mundial, cosa que realmente ellos no quieren creer. Pero ha sucedido y ha funcionado en esta zona que nos comentabas en Guatemala. ¿Cuál es la propuesta para que siga sosteniéndose y no a un nivel turístico como pasa en Tikal o como pasa en otros lugares de reservas naturales? La propuesta que existe ahorita de parte de ACOFOP se llama la Asociación de Comunitarios que tienen la concesión, es de continuar con las concesiones. Uh -huh. La idea de Guate Sostenible es, por supuesto, seguir apoyando estas concesiones porque para mí no hay mejor inversión hoy en día que un país tenga esa cantidad de producción de oxígeno como la que se tiene. Claro. No se ha mencionado, curiosamente, ¿verdad? No se ha mencionado la cantidad de oxígeno que está produciendo la reserva de la biosfera maya ahorita, pero yo te digo, en la administración de Álvaro Colón, el gobierno alemán le hizo una propuesta a Guatemala de que no renovara la concesión que él tiene ahorita Perenco, que por cierto, en Guate Sostenible acabamos de compartir que el doctor Hansen también dice que la petrolera Perenco es lo mejor que le ha pasado a Guatemala y que ha hecho bastante cosas, o sea, por eso te digo que ha hecho bastante más que cualquier ambientalista. Ay, donde yo digo, ¿de cuánto fue el cheque, caballero? O sea, ya no puede sonar más vendido, ¿verdad? En mi opinión personal, em, si continúan las concesiones forestales y llegara alguna persona que pueda ver la oportunidad de mantener esa producción de oxígeno que nos conviene, por supuesto, a toda la humanidad, pero qué lujo para el guatemalteco tener esa Claro. megaproducción de oxígeno en el norte del país, creo que pudiera venderse de nuevo esos bonos de carbono, porque hoy en día los bonos de carbono, todos los países que son parte del Acuerdo de París, les súper interesan. Y solo acá te podría explicar por qué le interesa. Porque si viene, por darte un ejemplo, Alemania, que fue su intención en ese entonces, si dice, ok, tengo tantos cientos de bonos de carbón que le compré a Guatemala, por Guatemala su producción industrial está acá y su producción de oxígeno está acá, entonces yo voy a comprar este remanente para yo poder venir y seguir produciendo lo que produzco y entonces estar en el Acuerdo de París, bla, bla, bla.
Por supuesto que le va a interesar, ¿verdad? Por Claro. supuesto que eso beneficiaría a todo el país, no como ahorita beneficiarían los hoteles a unos cuantos dueños norteamericanos, porque hubo que fueran a ser guatemaltecos, ¿verdad? Con algo tan preciado como es la biosfera maya. Esa es la propuesta actual tanto de ACOFOP como una propuesta bueno, ACOFOP solo propone que se continúen las concesiones forestales y lo que yo espero a nivel personal y esperamos se manifieste en algún momento, si no con este presidente, con el siguiente, alguien con un poco más de visión y pretenda lograr vender bonos de oxígeno, ¿verdad? Los bonos de carbono, perdón, que otros países se han logrado, ¿verdad? Y que ya hubo una propuesta del gobierno alemán en la administración de Álvaro Colón, pero que inconstitucionalmente, porque recuerdo que lo superinvestigué y fue totalmente inconstitucional, prorrogó el acuerdo con Perenco para que continúe produciendo petróleo en nuestra reserva y siendo como, no sé, arruinando el área, ¿verdad? Porque el área de la Laguna del Tigre, donde está Perenco, es de las, y no lo digo yo, pueden ver la NASA, ¿verdad? Todas las tomas de satélite, una de las peores, ¿verdad? Por más que le paguen al doctor Hansen para decir lo contrario. Increíble. Realmente lo importante es poner estos temas. Yo la verdad estoy como muy al margen de estas noticias, pero cuando tú entiendes mínimamente, lees las noticias, te das cuenta del daño tan enorme que se le puede hacer a una reserva y del daño tan enorme que nos estamos haciendo nosotros por rebote al acabar con estas reservas. Pasan Sí, todos nuestros países que sospechosamente los árboles no sirven para nada, las tierras terminan vendiéndose y los hoteles de lujo terminan invadiendo zonas que realmente por muchas leyes y controles que se hagan hacia el manejo de los desechos y demás, ya de por sí una construcción puede acabar con la vida de cientos y cientos y cientos de miles de especies, incluyéndonos las comunidades que estamos cercanas. Entonces, no sé, en nuestros países es difícil y lo que nos interesaba siempre es poner estos temas sobre la mesa y que no queden en el olvido como muchos temas que tristemente quedan en el olvido y no se siguen hablando y no hay presión hacia los directamente implicados. Entonces, yo te agradezco. ¿Dónde podemos leer más sobre esto? Porque en Guate Sostenible encontré varias notas que tú tenías acerca de esto, más la entrevista de la que nos hablas. realmente en Guate Sostenible está ahorita todo condensado, por supuesto, ¿verdad? Hemos tenido el gusto que la misma ACOFOP publique directamente dos artículos, tanto de cómo han usado incluso la tecnología para mantener, pero a raya los incendios forestales, ¿verdad? Han podido Ujú. usar drones para verificarlos, acudir rápidamente en cuando surge un incendio forestal. Así como también la declaratoria del gobierno la incluimos, estamos bastante cubierto todo lo que tiene que ver con el Tren Maya, ¿verdad? De los de México, que te digo que hasta ahorita lo que se sabe es que el tramo uno está suspendido. Obviamente, si en el tramo uno no tiene sentido continuar con los demás, pero de por sí el tren no tiene sentido y está sucediendo, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Así que los invito a que nos sigan en Twitter, Facebook, Instagram, ¿verdad? Guate Sostenible, y también en guatesostenible.com tenemos la opción de que nos dejen su correo y mandamos cada 15 días un boletín Ah, está informativo, ¿verdad? perfecto. Para que estemos al tanto. Está perfecto. Pues Rodrigo, la verdad te doy las gracias por esta explicación porque creo que tengas que ver o no con estos temas, tienes que estar informado. Muchas veces Seguro. nos encasillamos en un solo tema cumbre, que en este momento por supuesto es la pandemia, pero tristemente nuestros gobiernos aprovechan estos espacios de, Sí. como de caos para Ujú. poder recorrerlo de las calles solas y poder hacer un festín de lo que significa un país. Entonces es importante siempre pues ser presión, ¿no? Para no perdernos dentro de todo lo que puede Claro, suceder en nuestros que países. se hable y sobre todo cuando muchas personas cuando publicamos la primera noticia que nos decían, pero ¿qué podemos hacer? Compartirla, o sea, compartirla así que Claro. se entere tu círculo, que se entere, que se vuelva viral, porque en algún punto, sí te digo, y eso me satisfizo bastante, que la semana que lo publicamos y le metimos y lo republicamos y lo recompartíamos y hacíamos más y más notas, esa semana siguiente fue que el gobierno sacó este comunicado, ¿verdad? Mm. Entonces, sí quiero pensar que Guate Sostenible tuvo un poco de peso porque no lo vi publicado en ningún otro medio, ni siquiera ni los medios tradicionales ni los medios digitales, así que, pues bueno, siempre tiene peso compartir las cosas y poner la opinión en las redes, sobre todo que en Twitter, ¿verdad? Ahora es tan fácil el hashtag doctor Yamate y decir lo que la gente opina, estoy seguro que sí lo han tomado en cuenta.
Algo tiene que pasar, algo tiene Algo, que sí. pasar cuando hay presión. Pues yo te agradezco por este espacio, No, agradezco hombre, a a todas ti. las personas y voy a empezar a compartir entonces en Pachamama también para ustedes de parte de Guate Sostenible para Claro que que sí. puedan tener estos links a la mano. Te agradezco por este espacio, estos minutitos que tuvimos y nos vemos el otro mes entonces junto a Guate Buenísimo. Sostenible. Gracias a Buenísimo. Muchas todos gracias por el ustedes espacio. y espero que lo hayan También. disfrutado tanto como yo. Abrazos, chao, chaito.